Ok, bueno, les decía que otro ejemplo de relevancia es separar los ingresos regulares de extraordinarios para evaluar la tendencia operativa dentro de una organización. Así de esta manera, ¿verdad? Se muestra información que es relevante para la toma de decisiones. ¿A qué me refiero cuando hablo de ingresos regulares, ¿verdad? De ingresos extraordinarios. Las empresas tienen ingresos ordinarios o regulares por las actividades que ejecutan, ¿verdad? De, de forma natural, de forma ordinaria, para aquello para lo cual fueron constituidas. Pero cuando tienen otras inversiones, por ejemplo, inversiones de inmuebles para arrendamientos o inversiones en activos de la bolsa de valores, en acciones, bonos, etcétera, ¿verdad? Estos, estas inversiones le generan a la empresa ingresos extraordinarios, ¿ok? Entonces es importante que cuando elaboremos los estados financieros separemos los ingresos de las ventas, ¿verdad? De esos ingresos extraordinarios generados por un, un informe contable, pero lo voy a buscar y lo voy a subir al aula de clase para que ustedes puedan verificar a qué me refiero con las notas. Todo esto que estamos hablando, la mayoría de las cosas, de esas cualidades, ¿verdad? Se refleja en lo que debe la empresa mostrar de cada una de sus partidas. Fíjense que si nosotros hemos aprendido a hacer ejercicios en contabilidad, ¿verdad? Y hemos empezado a registrar lo que son los activos, lo que son los pasivos, ¿verdad? Y los asientos de doble, los asientos contables normales, ¿verdad? Que deben ir por el debe y que deben ir por el haber, ¿verdad? Que siempre debe tener la partida doble, ¿ok? Nosotros hemos aprendido a hacer eso hasta el día de hoy. También hicimos los asientos del libro mayor, los cierres en el estado de resultados y hemos ido llevando un proceso de esa contabilidad para entender todas las transacciones. ¿Qué es lo que me muestran estas características cualitativas de la información financiera? ¿O qué es lo que buscan estas características de la cualitativas de información financiera? Decirle a ustedes como estudiantes, como contadores, qué información deben revelar dentro de los estados financieros en las notas y adicionalmente a eso, adicionalmente a decirles qué se debe revelar, ¿verdad? ¿Qué es importante que esa información tenga? Eso es lo que se busca con esas características cualitativas. Entonces, la mayoría de estas características cualitativas sirve para preparar las notas a los estados financieros, que sería un tercer estado que nosotros nunca hemos visto cómo se elabora. O creo que nunca, o sí lo han visto. No, No, profe, profe, creo yo no. Ok. Otra característica es la materialidad, ¿ok? Es un concepto crucial para la presentación y revelación. Depende de la naturaleza o magnitud de las partidas a que se refiere la información considerada en el contexto de los estados financieros de la entidad. Fíjense que dice que la información es material si su omisión, distorsión u ocultación puede influir en las decisiones de los usuarios principales de los estados financieros. Entonces allí es, ¿qué debo explicar de una transacción? Fíjense que en la característica anterior, ¿verdad? Hablábamos de que si estamos haciendo un proyecto, ¿verdad?
debemos demostrarle a los inversionistas dentro de las notas de los estados financieros de cómo pretende crecer la empresa, ¿verdad? Y cuando hablamos de materialidad, estamos más o menos siguiendo el mismo orden de esa característica. ¿Por qué? Porque debemos presentar toda aquella información que sea útil para la toma de decisiones o que influya en la toma de decisiones. Por ejemplo, imagínense ustedes que la empresa vendió una propiedad, planta y equipo que tenía, que estaba utilizando y que estaba operativa, ¿verdad? Y eso disminuye considerablemente los activos de la empresa, ¿verdad? Los activos grandes, los activos no corrientes, los que permiten como medir de una mejor manera el tamaño de la empresa. Y no explicamos a qué se debió esa venta, eso no va a permitir a los usuarios principales de los estados financieros tomar decisiones. Dado que la materialidad específica de cada entidad y depende del contexto, el Instituto de Contabilidad no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para la materialidad, ni determinar qué información podría ser material en una situación particular. Eso va a depender de las organizaciones, del tipo de organización, de las actividades que esté realizando y de la información que deba presentar. Pero nosotros, como contadores, a la hora de preparar la información financiera, debemos verificar que se dé detalles de todos los elementos que sean necesarios para medir la rentabilidad de la empresa, el crecimiento, la liquidez, que es a la larga lo que nosotros evaluamos con los estados financieros. Es responsabilidad de la entidad evaluar si la información es material, ya sea individualmente o en combinación con otra información, en el contexto de sus estados financieros. Este concepto influye en cómo se presenta y cómo se divulga la información financiera. Una presentación y divulgación eficaces hace que la información sea relevante, comprensible, comparable y contribuye con una representación fiel de los elementos financieros de la entidad. Clasificar conjuntamente partidas diferentes puede oscurecer información relevante y reducir la comprensibilidad y la comparabilidad. Entonces, es muy importante cuando estamos clasificando las cuentas, cuando estamos uniendo los saldos de las partidas generales, ver qué información estamos presentando sobre todas las transacciones que se llevaron a cabo dentro de la organización. A ver, ¿quién me ayuda a leer este ejemplo? Pablo, que hiciste la diapositiva. Ok, profe. Imagina una pequeña empresa que tiene un gasto menor en papelería de oficina. Si este gasto es insignificante en comparación con el total de costos operativos, la empresa podría decidir no desglosarlo en sus estados financieros, ya que no afecta significativamente la interpretación de la situación financiera. Sin embargo, si la empresa tiene un gasto considerable en publicidad que impacta sus resultados, este sí debe ser detallado porque es materialmente relevante para los usuarios de la información financiera. Otro caso son los errores contables menores, Pablo, ¿entiendes eso? ¿sí? De que si, Has hecho un estado de resultados? sí, en Ajá. el contabilidad uno, ¿Sabes dónde van los gastos de publicidad? en gastos administrativos, ¿no? Serían gastos operativos de En la gastos de empresa. venta. Eh, bueno, publicidad, sí, gastos administrativos o gastos de venta, gastos operativos, ¿sí? Sí. Ok, a lo que se refiere eso es que cuando yo presento los estados financieros, la norma me permite colocar como título en el estado de resultados gastos operativos y subdividirlo en gastos de ventas y gastos administrativos, ¿ok? Pero lo que quiere decir esto con respecto a la materialidad es que si hay un gasto de publicidad que es considerable y que disminuye bastante la utilidad de la empresa porque se está lanzando un nuevo producto, porque hay una innovación, porque hay una nueva línea de negocios, ¿verdad? Pues es importante describirlo en las notas, ¿sí? Y decir, bueno, el gasto administrativo estaba compuesto por
gasto de publicidad, gasto de sueldos y salarios, gasto de tal cosa y gasto de tal cosa, gasto de alquileres, por ejemplo, que son gastos administrativos, ¿verdad? Y el gasto de publicidad de tanto, que es un monto excesivo, ¿verdad? Con respecto a los demás gastos, ¿verdad? Y que me disminuye la utilidad considerablemente, se realizó porque la empresa estaba haciendo un lanzamiento de una nueva unidad de negocio y debía promocionarse esa unidad de negocio. ¿Me entiende? ¿Se entiende la idea de ese ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Pablo, continúa. Ok, errores contables menores. Si una empresa comete un error en la clasificación de un gasto de oficina por un monto pequeño, este error no afectará la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. En cambio, si el error involucra una cantidad considerable, como la incorrecta clasificación de un préstamo como ingreso, sí debe corregirse. Ok. Y otro ejemplo, las cuentas por cobrar dudosas. Si una empresa tiene clientes que no han pagado pequeñas facturas, puede decidir no hacer provisiones específicas. Sin embargo, si una gran parte de sus ingresos depende de un cliente que tiene dificultades para pagar, debe reflejarse en los estados financieros. A ver, ¿quién me explica el de cuentas por cobrar dudosos? Profe, yo entiendo como que siempre, pues en las empresas pueden haber cuentas por cobrar si realizan ventas a crédito. Entonces, si son Ujú. equivalen a montos muy Me sale pequeños, hablando de que los $5. pues la Eso empresa está con puede como nosotros pasarlo el por día que encima, ya que no va a viernes. ¿Cuándo fue afectar que en la salió? toma de decisiones. Jesús. Acá, ya va Pablo, que Jesús tenía el micrófono abierto y me desconcentré. Ajá. Continúa. Ok, que como toda Discúlpame. empresa, pues puede tener cuentas por cobrar por ventas a crédito. Entonces, si el monto Ajá. equivalente a esas ventas son insignificantes, pues la empresa puede pasarlo por alto. En este caso dice no hacer provisiones específicas, que se refiere, yo busqué es como que la empresa establece un monto para posibles fallas, como en este caso cuentas por cobrar dudosas en un futuro, pero no específico. Y por el otro lado, Ajá. si la gran cantidad de la cuenta por cobrar es mayor, ahí sí debe registrarse porque puede alterar la información que se va a registrar en los estados. Ok, lo que pasa es que cuando la empresa vende a crédito, ¿alguno de ustedes ha vendido a crédito en alguna oportunidad? ¿Qué pasa cuando uno vende a crédito? Se devalúa el capital. No, ¿qué pasa con los clientes? Entonces, la pregunta más puntual. Ok. Sí, o sea, Grecia, tienes razón, sí se devalúa el capital, eso es efectivo, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo con los pagos de los clientes. ¿Qué pasa cuando uno vende a crédito? Se Siempre supone hay Se que alguien tiene que un genera tiene, una límite. cuenta por cobrar. Se retrasan el pago. ajá, siempre hay gente que se retrasa en los pagos, ¿ok? Tienen razón en Sí. cuanto a que se genera una cuenta por cobrar, pero hay gente que se retrasa en los pagos. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas hacen una cuenta que se llama provisiones para cuentas incobrables, ¿sí? Que es un porcentaje, dice, bueno, el 5% de las cuentas no me las van a pagar. Son clientes malapagas que se van a ir y no me van a pagar ese dinero. Entonces, se estima que un 5% de las cuentas por cobrar no me las van a pagar. Y esa cuenta es una cuenta de valoración de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Que va negativa, ¿se acuerdan? Sí, sí. Está dentro de las cuentas por... Cuando ya la gente no me pagó, pasó el cierre del ejercicio económico y la gente no me pagó, esa cuenta se transforma en pérdidas por cuentas incobrables, ¿se acuerdan? Que son los ajustes. Eso lo hicimos en contabilidad 2. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. O- ok, entonces, ¿qué pasa, Grecia? ¿Qué pasa con este ejemplo? Lo que me dice es que si la empresa tiene varios clientes que no han pagado pequeñas facturas de $10, $20, y bueno, o sea, puede decidir no hacer provisiones, ¿ok? Pero si es una empresa que tiene un cliente bien grande y que sabe que ese cliente está
posiblemente va a llegar a la quiebra, ¿verdad? La empresa tiene que poner una provisión y decir, bueno, el 100% de las cuentas por cobrar que me debía Pablo, ¿verdad? Ese 100% se estima que Pablo no lo va a pagar, ¿ok? ¿Por qué? Porque Pablo está en un periodo de quiebra dentro de su empresa. Entonces, dentro de la nota, ¿verdad? Para que esa información sea material, porque me va a permitir tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ya sé que, por ejemplo, si las cuentas por cobrar crecieron, aumentaron de un periodo al otro, no fue por una mala gestión de cobranzas, del equipo de cobranzas, sino fue porque Pablo quebró y no me pagó el dinero, ¿me entienden? Entonces es importante que esas cosas se muestren. Entonces a eso se refleja, se refiere la materialidad, a mostrar Profe, información que me disculpe, permita tomar decisiones. Cuéntame, Grecia. hay algunas empresas, no sé si todas, usted me corregirá si sí o si no, pero hay algunas empresas que tienen como una cuenta para algunos clientes malas pagas. Por lo menos yo trabajé en el departamento de cobranza en una multinacional hace unos años. Y ellos, a los clientes mala paga, esa cuenta en específico se iba a otro lugar como para que no, con la inflación y la depreciación y todo lo demás, porque era una distribuidora. Entonces, pues igual se Ujú, va descapitalizando. Entonces eso se iba ujú, manejando claro. a una cuenta aparte que no afectaba directamente a las cuentas por pagar de, que si, por ejemplo, de la factura de Polaris, de lo otro, sino se reflejaban en otro lugar. No sé si eso se maneja en todas las empresas, pero por lo menos en esa en específico donde yo trabajé, sí. Sí lo hacían. Bueno, uno no debe llevar una doble contabilidad, ¿no? No Porque es al doble hacer eso, contabilidad, sino es como que ellos agarraban y esas personas, como decirlo, pasaron a la lista negra, no se descontaba como depreciación como en, cuenta por cobrar, no se ajá, contaba como no, cuenta por cobrar, sino se pasaba la provisión. Bueno, era lo que ajá, hacían ahí. O sea, esas total, cuentas se pasaban a perfecto. una provisión de cuentas incobrables, ¿verdad? Ajá, Y iban exactamente. restando a las cuentas por cobrar. Ese es el procedimiento, Grecia. Eso era lo que hacías, Ajá, que dice este punto. O sea, sí, pasabas esas cuentas de los clientes mala paga a una cuenta que se llamaba provisión para cuentas incobrables. Entonces ya exacto. sabías que no es, esa iba restando a las cuentas por cobrar. Entonces las cuentas por Ajá, cobrar eran $100,000, pero de esos $100,000, 10,000 estaban en pico de no, Zamuro, como dicen por ahí sí, vulgarmente. tal cual. 10.000 se Okay. regalaron Se van a indirectamente. provisiones para Ujú, cuentas incobrables, ¿verdad? Y después, al final del ejercicio económico, se hace el cierre de esa cuenta contra pérdidas por cuentas incobrables. Y al ajá, cerrarla, pues entonces se pasa al estado de resultados y ya eso va a disminuir la utilidad de ese año. Así ajá. funciona Grecia. Ah, sí. Ok, ok. Así tal cual se hacía, pero no me acordaba los términos tal cual como se decían. Gracias, profe. Ok, bueno, pero esa experiencia es muy interesante porque imagínate, o sea, es algo más grande de lo que está bien, Nelly Ángel, no te preocupes, de lo que puedas ver en las clases, ¿no? O sea, ya tienes esa Sí, experiencia y ya sabes cómo se usa en el departamento de cobranza. Gracias por el ejemplo. Ok, la fiabilidad es otra de las características cualitativas que tiene eh, dentro de su definición, tres características más, que son esencia sobre la forma, prudencia e integridad. La fiabilidad es que la información financiera debe estar libre de errores materiales o sesgos y debe representar, ¿verdad?, fielmente la realidad, ¿sí? Entonces, cada vez que yo realizo una transacción, yo no puedo hacer la conveniencia, ¿verdad? O hacer una doble contabilidad o nada de eso, sino que debo presentar fielmente la realidad. Era más o menos lo que me imaginaba con lo que Grecia me decía. Yo me imaginaba era que ellos hacían unas cuentas de una contabilidad aparte y bueno, eso hacía que no se pudiera, ¿cómo se llama esto? Eh, Mostrar la realidad fiel de la empresa, ¿no? Entonces, la fiabilidad es una característica importante.
¿Qué muestra la fiabilidad? Bueno, para que la información sea fiable hay que registrar transacciones según su sustancia económica, eso es un principio de contabilidad y no solo la forma legal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el leasing financiero, ¿verdad? Es un arrendamiento financiero, en donde el banco le entrega a uno un inmueble en arrendamiento, pero al final, todos esos alquileres que se pagaron pasan a ser como que el pago o una cuota aparte de lo que costaba el inmueble y al final el inmueble pasa a ser de quien tenía arrendado, ¿no? Entonces el leasing financiero desde el principio se trata como un activo y no como una deuda, aunque jurídicamente sea un arrendamiento. La prudencia, ¿verdad? Es el grado de cautela para no sobrevalorar activos ni subvalorar pasivos, ¿verdad? Hay que registrar, por ejemplo, las provisiones. Es importante estimar, por ejemplo, no podemos decir, ¿qué pasa si yo hago provisiones muy altas de cuentas incobrables? Eso me va a disminuir la situación financiera, ¿verdad? Me va a desmejorar la situación financiera. Entonces hay que tener cautela para no, y prudencia para no sobrevalorar este tipo de cuentas, ¿verdad? Y la integridad es que hay que incluir toda la información necesaria dentro de la materialidad y el costo. Por ejemplo, cuando una empresa tiene planes de reestructuración o como decía Pablo, creo que fue el que habló sobre la materialidad, ¿verdad? Pues se debe mostrar, o Verónica creo que fue, se debe mostrar qué es lo que se va a hacer, cuáles son los planes de reestructuración de la empresa, cuáles son los planes de nuevas inversiones y de innovaciones que tiene la empresa para que la información sea íntegra. Entonces, para que la información sea fiable, debe cumplir estos tres principios: la esencia sobre la forma, la prudencia y la integridad. La fiabilidad es esto mismo de presentación fiel que presentó aquí Luisana, ¿verdad? Es una característica que tiene la información financiera útil y refleja la realidad económica de las transacciones, no solo su forma legal. Debe ser completa, incluye toda la información necesaria, debe ser libre de error y debe ser neutral, objetiva y sin sesgo. Estos son tres dimensiones que aborda la fiabilidad o la representación fiel. Otra característica cualitativa, voy a dar por hoy solamente las características cualitativas, porque bueno, mi esposo tiene que dar clase y no podemos usar los dos el mismo internet porque uno de los dos se va a caer. Entonces voy a darles esta, que es la comparabilidad, que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas, ¿verdad? Y entre periodos de tiempo, entre empresas también, ¿ok? Entonces, la comparabilidad es fundamental porque permite ver cómo se comportan todas las empresas de un sector económico y ver si mi empresa está dentro de los niveles de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento de las demás empresas o está por fuera de ellas. La oportunidad, que también lo vimos como un principio de contabilidad, es que la información se debe entregar dentro del marco temporal para la toma de decisiones. Y, por ejemplo, un ejemplo es publicar estados financieros anuales antes de solicitar préstamos bancarios para la nueva campaña. Siempre hay que mostrarle a la gente, ¿verdad? Publicar los estados financieros para que vean exactamente cómo es la situación financiera de la empresa, cómo es la rentabilidad de la empresa y cómo son los flujos de la empresa. Y la restricción costo-beneficio, que es otra característica cualitativa, ¿verdad? Se refiere a que los beneficios de usar la información financiera deben exceder el costo de obtener esa información. Por ejemplo, algunos inmuebles, ¿verdad? Se deben medir al costo razonable. Sí, el costo razonable es un valor de medida, lo vamos a ver después, está dentro de esta sección, pero lo vamos a ver el día jueves, el día miércoles. Si yo hago tasaciones todos los trimestres, ¿saben qué es una tasación? No, profe, yo no sé. No, profe. Valor. No, Ok, una no. tasación es hallar el valor de un inmueble, un experto, un perito tasador, ¿verdad?
hace un avalúo del inmueble, haciendo un análisis de los precios de todos los inmuebles que hay todos los inmuebles que hay en el perímetro, ¿verdad? Pero eso tiene un costo. Entonces, porque ese ingeniero, ese perito evaluador, tiene que estar, va a cobrar sus honorarios porque tiene que hacer un trabajo y presentar un informe cada vez que haga una evaluación. Entonces, no vale la pena medir el valor de un inmueble, el valor razonable cada trimestre, si el costo de la tasación supera el beneficio esperado para los usuarios. ¿Para qué voy a tasar todos los trimestres el valor de ese inmueble si no lo voy a vender, por ejemplo? Entonces no tiene sentido estar analizando con este tipo de estudios eh, el valor de la información. Entonces, no necesito trimestralmente estar presentando dentro de las notas el valor de ese inmueble, el valor razonable de ese inmueble, simplemente como para colocarlo en las notas, ¿no? Entonces, hay una restricción costo-beneficio. Siempre la información que voy a revelar en las notas los beneficios de presentar esa información deben exceder el costo de obtenerla. Ahora, si yo necesito mostrar, ¿verdad?, que mis inmuebles se han revaluado para hacer un estado de situación financiera o mostrar una situación financiera porque quiero vender la empresa o algo así, sí vale la pena hacer la tasación. ¿Me siguen en esa idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, chicos, los dejo por acá porque mi esposo tiene que dar clase y no podemos estar dando clase los dos. Entonces nos vemos el día miércoles con el favor de Dios, ¿ok? Chévere, profe. Hasta Feliz luego. noche, Ok, profe. profe, perfecto. Y Hasta seguimos luego, con profe. las Gracias. diapositivas, profe. Una pregunta. Ok, profe, ¿Cómo gracias. dices? Profe, que ¿Cómo si el dices? miércoles continuamos con las diapositivas. Sí, el miércoles vamos a trabajar con estas diapositivas otra vez. Ok. Bueno, pues, chao.